La muerte más famosa de la historia es la muerte de Jesús de Nazaret. En el siglo I, hace 2000 años, fue crucificado por los romanos en Jerusalén. Las escrituras nos dicen que 2 días después, María Magdalena, que estaba entre sus discípulos más íntimos, encontró la tumba vacía. Pero según el Evangelio de San Mateo, después de la muerte de Jesús, circuló otra historia. Y aunque el Evangelio la califica de mentira, se rumoreó que los discípulos de Jesús habían cogido su cuerpo en secreto, presumiblemente para darle una sepultura permanente. Si es eso cierto, siguiendo la costumbre del siglo I en Jerusalén, habrían llevado el cuerpo de Jesús a una tumba familiar excavada en la roca. Y teniendo en cuenta que había sido crucificado por insurrección, el entierro habría sido hecho en secreto por sus discípulos más íntimos. Estos habrían amortajado el cuerpo y lo habrían dejado descomponerse. Un año después, sus discípulos habrían vuelto, esa vez con la familia, para el entierro definitivo. María, madre de Jesús, habría estado presente. María Magdalena también. Sus hermanos Simón, José, Judas y Jacob habrían preparado los huesos de Jesús para el entierro definitivo y los habrían colocado en un ataúd de piedra llamado osario. Habrían inscrito el nombre de Jesús en un costado y colocado su osario en un nicho de la cámara interior, donde habría quedado sellado para siempre en lo profundo de la tumba de su familia. La tumba perdida de Jesús. Era un viernes por la tarde. Justo debajo de mi ventana había unas obras. Rompían la montaña con dinamita para poder construir. Los niños, como curiosos que éramos, corríamos a ver las explosiones. Después de una de ellas, cuando se posó el polvo, vi una tumba, con un triángulo y un círculo encima de la entrada. En la primavera de 1980, una explosión en Talpiot, en el sur de Jerusalén, dejó al descubierto la entrada de una tumba. Tenía 2000 años de antigüedad. Mi hijo vino corriendo a casa. Tenía 8 años y gritaba: «Mamá, los albañiles están destruyendo una tumba que han descubierto». Yo empecé a buscar teléfonos de arqueólogos y a llamarlos, pero no había ninguno libre. Así que llamé a la policía para que pararan las explosiones. Los albañiles se fueron a casa porque se acercaba el Sabbat. El domingo por la mañana, a instancias de los constructores, llamaron a un equipo de arqueólogos que fuera a excavar. Solo tenían 3 días antes de que sellaran la tumba y la cubrieran con cemento. Yo veía una ladera grande, con tractores, excavadoras y camiones entrando en distintas direcciones. Y justo en el medio de esa cuesta había un agujero que resultó ser la entrada a la tumba de Talpiot. Encima de la entrada había una fachada única, una V invertida y un círculo, que atrajo a los arqueólogos. No hay duda de que esos símbolos en la fachada de la tumba de Talpiot significan algo. Es improbable que la persona o la familia que fue a tallar la tumba tallara esos símbolos al azar. Tenían que significar algo. No sé lo que significaban, pero es muy raro encontrar ese tipo de ornamentación en una tumba sencilla.
Simon Gibson, entonces un joven arqueólogo, fue uno de los primeros en entrar. Su trabajo era documentar la posición de los sepulcros. Era genial. Fue muy emocionante entrar en la tumba, que había sido cortada en la roca. Tiene una cámara central, bancos debajo de arcos en las paredes para tumbar los cuerpos. Tiene apartados en distintas direcciones. Era muy importante reflejar todos los detalles arqueológicos posibles en los planos. El plano detallado de Gibson mostraba cada centímetro del interior de la tumba. De la cámara interior principal salían 6 cavidades profundas llamadas kokim en hebreo. Y dentro de esos kokim, los arqueólogos encontraron 10 ataúdes pequeños de piedra, llamados también osarios. Los osarios fueron trasladados rápidamente al Museo Rockefeller de Jerusalén, bajo la dirección de la Autoridad Israelí de Antigüedades. Los huesos y restos encontrados dentro se guardaron en bolsas y cajas y se almacenaron para ser enterrados de nuevo. La Autoridad Israelí de Antigüedades tomó ciertas decisiones en las que cedió a las peticiones de la comunidad ultraortodoxa judía de Jerusalén y les entregó para que lo enterraran el material óseo que había sido analizado y examinado por antropólogos. Y entonces empezaron el proceso de catalogar los osarios antiguos. En 1980 se habían encontrado más de 1000 osarios, pero solo el 20% de ellos llevaban los nombres de los muertos. Aquí se descubrió que 6 de los 10 osarios tenían inscripciones. No son inscripciones monumentales, no están hechas para que todo el mundo las vea, y no están ahí para conmemorar a los muertos. Están ahí para que cuando lleguen los miembros de la familia y empiecen a mover los osarios para meter otro nuevo, sepan a quién pertenece cada uno. Los hallazgos arqueológicos muestran que la costumbre de usar osarios para enterrar en Jerusalén duró solo unos 100 años y terminó en el año 70 de nuestra era con la destrucción de Jerusalén por parte de los romanos. Y por lo tanto, el descubrimiento de inscripciones en ataúdes de piedra como estos proporciona a los arqueólogos un catálogo de nombres específicos de la época de Jesús. Y en uno de los osarios hallados en la tumba de Talpiot había un nombre sorprendente escrito en arameo: Yeshua Bar Yosef. Yeshua o Jesús, hijo de José. Yeshua Bar Yosef. Cuando se encontró esto, creo que los arqueólogos no le dieron mucha importancia. El público sí se la habría dado, pero el público no se enteró. ¿Habéis encontrado un osario de Jesús, hijo de José? Pero apenas se habló de ello. Hoy el osario de Jesús, hijo de José, está en manos de la Autoridad Israelí de Antigüedades, la IAA, así como también el resto de los sepulcros de piedra extraídos de la tumba de Talpiot. La mayoría han sido guardados en este almacén enorme. ¿Pero por qué? Hemos reunido a un grupo de científicos, escolares y periodistas para investigar las 10 cajas antiguas de piedra caliza y descubrir por qué han sido ignoradas. Es ese. ¿Félix? Sí. Este es el 543. Es este. Es este. Jesús, hijo de José. Hoy le toca examinar la inscripción a un experto en escritura antigua, el mundialmente famoso profesor Frank Moore de Harvard. Porque, aunque es una de las inscripciones más sencillas jamás encontradas en un osario, sus letras son tan poco formales que es muy difícil leerlas. Estas letras son poco estudiadas y esta en particular está muy confusa. Están tan poco detalladas que los académicos las describen como graffiti, casi como si se pretendiera que las leyera solo la familia íntima.
Hay una X antes del nombre y después del nombre de Yeshua. Luego el nombre del padre está perfectamente claro. Josephet, el hijo de Josephet. No tengo dudas de que esto hay que leerlo como Yeshua y esto Yeshua bar Josephet, es decir, Jesús, hijo de José. Jesús, hijo de José. El examen que ha hecho el profesor Cross de la fotografía nos muestra exactamente qué tenemos que buscar en el ataúd. Yud, Bab, Shin, Ain. Yud, Shin, Bab, Ain. Jesús. Bet, Res, hijo de Yud, Hei, Vav, Samech, Pi, Josephet. Jesús, hijo de José. Es sorprendente, ¿eh? Es mucho más que sorprendente. ¿Es posible que este ataúd de piedra esté relacionado con Jesús de Nazaret? Para responder a esa pregunta, tenemos que examinar todas las pruebas arqueológicas descubiertas en la tumba familiar. ¿Encaja con la tradición cristiana? ¿Contradice algunos artículos de fe? Si mañana se encontraran los huesos de Jesús en un osario en Jerusalén y pudiéramos afirmar sin ninguna duda que eran los suyos, ¿destruiría eso la fe cristiana? Desde luego no destruiría mi fe. Yo dejo el destino de los cuerpos en manos de Dios. Parece ser que los cristianos pueden aceptar la posibilidad de que los restos de Jesús fueran trasladados a una tumba familiar. Después de eso, pudo haber resucitado y haberse aparecido a sus seguidores, como informan los evangelios. Según la fe cristiana, Jesús ascendió a los cielos. En teoría, esa ascensión pudo ser espiritual, dejando atrás su cuerpo. De hecho, aquellos que miran los evangelios con un enfoque estrictamente histórico, sí esperarían encontrar los restos de Jesús en su tumba familiar. La primera vez que lo enterraron fue en una tumba temporal. Y más tarde, a menos que desapareciera mágicamente y fuera a los cielos, según sostiene la fe cristiana. Pero sí, vamos a ser realistas e históricos. Lo normal es que lo llevaran a un lugar permanente. Un lugar de enterramiento permanente como un buen judío, ¿vale? Y la tumba tiene que ser una tumba familiar. La tumba de la familia de Jesús. Si el osario encontrado en la tumba de Talpiot y marcado Jesús, hijo de José, contenía los restos mortales de Jesús, entonces todos los osarios de esa tumba deberían pertenecer a miembros de la familia de Jesús. En los otros 5 osarios que sabemos que tienen inscripciones, deberíamos encontrar nombres del árbol genealógico de Jesús. Jesús fue hijo de María y José. Pero lo que mucha gente no sabe es que, según la tradición cristiana, tuvo 2 hermanas, Miriam y Salomé. Y el Evangelio de San Mateo nos dice que tuvo 4 hermanos, Simón, Judas, Jacob y José. Su padre adoptivo, José, descendía del rey David. Pero José probablemente murió en Nazaret y fue enterrado allí, no en Jerusalén. María, la madre de Jesús, también era de la descendencia de David. Pero según la tradición cristiana, a diferencia de José, ella sí murió en Jerusalén. Y en la misma tumba de Jesús, hijo de José, se encontró otro nombre. El osario está ahora guardado en el sótano del Museo de Israel. Como pueden ver, la inscripción es muy sencilla. Las letras hebreas que forman este nombre son Mem. Mem es la M. Reish, la R. Yud, que puede ser I o Y. Y Hei, que en hebreo es la H latina. Es decir, María. María.
Sí, y es uno de los raros ejemplos de ese nombre en un osario de Israel. María. María. Encontrada en la misma tumba familiar que Jesús, hijo de José. ¿Podría ser el osario de la Virgen María? A través de la historia, desde los primeros escritos griegos de San Marcos, el primer evangelista, el nombre de la Virgen María nos ha llegado de esa forma: María. Es una versión latinizada del nombre hebreo de Miriam. Después de la muerte de Jesús, María siguió predicando sus enseñanzas y posiblemente reunió muchos seguidores. En aquellos tiempos de transición religiosa, conversos romanos empezaron también a seguir a Jesús, y a medida que crecía su popularidad entre los seguidores, se latinizó el nombre de María. Por eso en el Nuevo Testamento aparece como María. Es muy raro ver ese nombre escrito así en hebreo. Pero así es justamente como aparece en el osario de la tumba de Talpiot. Si en 1980 los arqueólogos hubieran considerado, aunque fuera por un momento, que habían descubierto el osario de la Virgen María, ¿qué otros miembros de la familia habrían esperado hallar a su lado? Mira, Mateo. Mateo. M-T-Yud-Hei, o sea, Matías. Matías, que es una forma abreviada, un apodo, por así decir, de Matiquia o Matiquiahu, que es de donde nos ha llegado en castellano el nombre de Mateo. Mateo. Al principio el nombre no parece encajar con la familia de Jesús. El Nuevo Testamento está formado por las escrituras de los 4 evangelios atribuidas a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El evangelista Mateo era discípulo de Jesús. Pero los estudiosos no creen que fuera un familiar consanguíneo. Sin embargo, hay motivos para creer que hubo muchos Mateos en la familia de Jesús. Les diré algo muy interesante. Hay 2 genealogías de Jesús. Todo el mundo lee la genealogía primera, la de José, como su padre adoptivo. Es básicamente la de todos los reyes de Israel. Y bueno, grandes nombres históricos. Pero la otra genealogía aparece en Lucas. La gente no se fija mucho. Está en Lucas, capítulo 3. Hay que pasar unas cuantas páginas. Es la genealogía de María, la madre. Y en su genealogía, ¿saben qué? Hay 5, 6, 7, 8 Mateos. Matías es un hombre macabeo, asmoneo. Es un nombre fiero de una familia con majestad. Es un hombre sacerdotal. Recordarán que María está emparentada con Isabel, la madre de Juan el Bautista, que es sacerdote, o sea que ahí hay relaciones sacerdotales. Y también Judas, que es de la tribu del Mesías davídico. Así que no creo que sea raro que encontremos un Mateo en esa tumba. De hecho, me parece más bien una congruencia más que encaja ahí. En realidad, Mateo no. Pero otros nombres bíblicos como Isaac o Jonás sí habrían descalificado la tumba como tumba familiar de Jesús, porque no aparecen por ninguna parte en la genealogía de Jesús. No hay un solo nombre que no encaje en la historia de los evangelios. Todos los nombres de la tumba aparecen en ellos. Todos los nombres tienen una relación con los evangelios. No hay ningún nombre como Daniel o algo así, nombres que no encajen. En 3 osarios habían descubierto 4 nombres: José, Jesús, María y Mateo. Y a continuación descubrieron otro nombre en un osario hallado en lo profundo de la tumba. La inscripción dice Yosa, con H al final. Y es una A, es el diminutivo de Yosefet, de eso no hay duda. Y seguramente es una inscripción muy poco corriente para un osario. Si me pongo a leer en hebreo, podría decir, vale, hay otro Yosefef, pero no es un Yosefef, es Yosa. En hebreo, Yosi es bastante común hoy en Israel. Yosi, Yosef.
como Joel, pero Yosa no se oye nunca, y tampoco se oía en el mundo antiguo. La Yo, la A, que se pronuncia así, Yosa. ¿Y saben dónde oímos ese nombre? En el Evangelio de San Marcos. Jesús tiene un hermano. No todo el mundo sabe que Jesús tenía hermanos. Muchos estudiosos, la Iglesia Católica, por ejemplo, dicen que eran primos y otros dicen que eran hermanastros. Pero la mayoría de los historiadores y estudiosos de la Biblia han admitido ya que Jesús tenía hermanos. En los Evangelios aparecen los 4 hermanos, Jacob, José, Judas y Simón, pero el José de San Marcos, y solo el de San Marcos, el primer evangelista, no es Yosefef, es José. Yosa, o José en castellano, era el hermano de Jesús. Pero los evangelios no nos dicen mucho más que eso. Desaparece después de 3 citas breves. Lo que le ocurrió a José es un misterio. Pero si los osarios de la tumba de Talpiot pertenecen a la familia de Jesús, entonces hemos encontrado por fin a José. De todas las inscripciones de osarios jamás halladas, solo hay una donde se escriba así el diminutivo de José. Mirad, está claro como el agua, Yosa. Y es algo increíble, porque según la ley judía, si alguien tiene un apodo, tienes que poner ese apodo en el ataúd o el sepulcro. Y es el apodo lo que aparece aquí al lado de Jesús, hijo de José. Al hermano se le conocía como Yosa, no Yehosefer, y así es justamente como está escrito, Yosa, José. En 1980, los arqueólogos estaban catalogando nombres de osarios por centenares y de esta tumba sacaron Yosa, un apodo raro dado al hermano de Jesús. María, una versión rara latinizada de la Miriam hebrea, que se usa en los evangelios para referirse a la madre de Jesús. Matia, una versión de Mateo, que casualmente era muy común en la familia de María. Y Jesús, hijo de José. Hallados todos juntos en una tumba familiar. Todos limpiados y catalogados. Todos los huesos vueltos a enterrar juntos aquí, en una tumba consagrada especialmente en las afueras de Jerusalén. Todos los osarios fueron entonces catalogados y almacenados durante décadas en los estantes de un almacén. ¿Por qué nadie se fijó en los nombres? Recordarán que los años 70 y principios de los 80 fueron el periodo del boom en la excavación de tumbas en Jerusalén y alrededores. O sea que traían grandes cantidades de osarios al Museo Rockefeller, el cuartel general de la Autoridad Israelí de Antigüedades. Y esas inscripciones se consideraban bastante comunes. Esos son los nombres más comunes entre los judíos del primer siglo de nuestra era. Son nombres muy populares en ese periodo. Un dato que tenemos es que hay una serie de nombres que recuerdan muchos de los nombres que encontramos en el Nuevo Testamento. El otro dato es que encontramos esos nombres en muchos otros lugares. O sea que sugerir que esa tumba era la tumba de la familia de Jesús es una sugerencia poco documentada y hay que tener mucho cuidado con eso. Todas las tumbas de los alrededores de Jerusalén están apareciendo lentamente en obras en construcción y en algunos casos se están destruyendo. Así que no es tan extraño que unos albañiles descubrieran la tumba de Jesús. Es algo que puede ocurrir y creo que tenemos que considerarlo. Se ha hablado de probabilidades estadísticas, pero nunca han sido examinadas por expertos en estadística. Hasta ahora. Andri Forberger es profesor de matemáticas y estadística. Ha reunido, a partir de osarios y otras fuentes, todos los nombres conocidos de la época de Jesús. Por el procedimiento de anotar la frecuencia con que se dan esos nombres, puede evaluar estadísticamente los nombres descubiertos en Talpiot. Una de las cosas interesantes de esta tumba en concreto es que, desde un punto de vista laico,
Si miras los nombres que se dan en este grupo y te concentras en los nombres individualmente, puedes muy bien tener la impresión de que no hay nada extraño en este grupo en particular. Pero el modo correcto de analizar eso es mirar todos los nombres juntos. De acuerdo con la estadística, si estuviéramos en una calle atestada del Jerusalén antiguo y gritáramos el nombre de Jesús, nos respondería el 4% de los hombres. Si gritáramos el nombre de Miriam, respondería el 25% de las mujeres. Los dos nombres eran comunes. Pero lo que explica Forberger es que si gritáramos el nombre de un Jesús con un padre llamado José, una madre llamada María y un hermano llamado Yosa, las probabilidades de que respondiera alguien serían muy bajas. Desde un punto de vista estadístico, no estudiamos la incidencia de los nombres individuales, donde decimos que cada uno de ellos es un nombre muy común. Miramos el modo en el que se combinan los factores entre sí. Y no que un padre se llame Yosefet, no es nada raro. Que un hijo se llame Yeshua tampoco es raro. Pero al combinar esos dos juntos, ya es más raro. O sea, que hay una posibilidad de que esta tumba en concreto sea la de una familia del Nuevo Testamento. Es una posibilidad que, en mi opinión, hay que tomarse en serio. Tomarse esa posibilidad en serio significa que tenemos que intentar encontrar más pruebas. Y un modo de hacer eso es encontrar la tumba de Talpiot. Pero la tumba fue enterrada, sellada y cerrada con cemento hace más de 25 años. Encima se construyó un bloque grande de apartamentos. Aunque pudiéramos localizarla, quizá fuera imposible entrar en ella, enterrada ahora bajo metros de cemento y cimientos. Después de estudiar planos de construcción de décadas de antigüedad y compararlos con informes arqueológicos de la IAA, nuestro equipo cree haber descubierto la situación subterránea de la tumba de Talpiot. La tumba de Talpiot está situada a medio camino entre el antiguo Jerusalén y Belén, las dos ciudades más importantes para Jesús y su familia. Habría sido una situación ideal para la tumba de la familia, porque así los parientes supervivientes podían desplazarse desde las dos ciudades a visitar la tumba. Bien pensado, es perfecto. Está justo entre Jerusalén, allí, donde está Itai, y Belén, aquí. Si yo fuera miembro de la familia de Jesús, querría que me enterraran aquí, ¿vale? Vale, sabemos que hay una tumba justo aquí, ¿verdad? Nuestra investigación muestra que en 1980 se descubrieron dos tumbas en Talpiot. El techo de la segunda había sido destruido parcialmente por los obreros, pero se volvió a cerrar y no se excavó debido a las limitaciones de tiempo y las presiones de grupos religiosos para que no se tocara. Los informes arqueológicos muestran que esa segunda tumba está 20 metros al norte de la primera. Ahí es donde tiene que estar la otra tumba. Los planos del apartamento muestran que la primera tumba está localizada debajo de un patio y al lado de una pared de dormitorios. Creemos que esa es la tumba que buscamos. Sabemos que una de las tumbas está debajo del patio. Sabemos que salen tuberías de ella. Ahí es donde entras tú. Los bocetos de la IAA sugieren que quizás se instalaron tuberías de acceso a ambas tumbas antes de seguir construyendo encima de ellas. Es corriente que se añadan esas tuberías a petición de rabinos en respuesta a la creencia ortodoxa de que los espíritus necesitan un paso despejado desde la tumba. Vamos a bajar por muchos metros que haya hasta que lleguemos al fondo. Una vez que estemos abajo, si el dibujo está bien y hay esa curva en la tubería, la cámara bajará por la curva y veremos lo que hay allí. A mí me preocupa que las tuberías sean mentira. Que el que hizo los pisos pusiera tuberías allí solo para contentar a los rabinos. Oh, sí, las almas pueden moverse, pero que no haya nada allí. Idealmente, tú bajas tu cámara por esa cosa. Sí. Confirma que hay una tumba, que hay un espacio entre la tumba y el dormitorio, si puedes. No sé a qué profundidad está, pero hacemos un agujero en la pared del dormitorio y ¡boom! Estamos dentro.
Vale, vamos a hacerlo y vamos a hacerlo deprisa. Los vecinos están empezando a curiosear lo que hacemos. Uno de los inquilinos nos ha dado permiso para entrar en el apartamento Talpiot que hemos marcado en los planos. No puedo creer que la gente viva encima de una tumba. ¿Dónde? No sé dónde está. Solo nos han dado 2 días. Aquí, es esto. Vamos. ¿Es esto? Sí, es esto. Oye, necesitamos una cinta métrica. Yo tengo una. Esto es lo que buscábamos. Mira esto. Estamos a 2,5 metros, 3 metros. Hay resistencia. Pero no es el fondo, falta más. ¿Qué bloquea eso? Esto no es una maldita tubería. Bill Taran es nuestro experto con la sonda y cámaras de control remoto. Bill puede meter una cámara aunque el agujero de acceso tenga solo 1 centímetro de diámetro. ¿Qué tienes ahí? Es la videosonda, es muy ligera. Puedes verte la cara ahí. La cámara está en la punta y la luz también. Sí. Vamos a ver a dónde apunta la cámara. ¿Qué puede hacer? Es articulada y se mueve en todas las direcciones, así podrá mantenernos en el centro de la tubería para que podamos ver lo que hacemos. Voy a centrarla y a insertarla en la tubería. Vale. Vale. Miraré contigo y moveré la cámara a medida que bajamos, para intentar mantenerla en el centro. Mira cómo bajamos. Sigue estando bastante despejado y estamos bajando. Hemos bajado más de 3 metros. ¿No hay escombros? ¿Qué es ese cambio de color? Cambio de color porque parece que usaron tuberías de colores distintos cuando metieron esta cosa. ¿Cuánto puede bajar tu cámara? 9 metros. Veo algo. No me gusta. ¿Ves eso? ¿Qué es eso? Parecen palos. Yo veo plástico y trozos de madera, escombros o algo parecido. No me gusta. No me gusta. ¿Sabes una cosa? Aquí hay un bloqueo muy serio. Félix, esto no me gusta. Creo que la gente se siente reacia a pensar que puedas encontrar la tumba de la familia de Jesús. Y sin embargo, tenemos a Caifás, el sacerdote, que había crucificado a Jesús. Una excavadora encontró su tumba al sur de Jerusalén hace unos años. En diciembre de 1990, unos obreros de la construcción descubrieron una cueva antigua de enterramiento del siglo I. Dentro había 12 osarios. 2 de ellos llevaban el nombre de Caifás. Este, el osario más adornado, tiene 2 veces tallada la inscripción José, hijo de Caifás. José, hijo de Caifás, era el sumo sacerdote del templo que, según los evangelios, procesó a Jesús. Desde su punto de vista, Jesús era un falso Mesías peligroso, que empujaba a las masas judías a levantarse contra los gobernantes romanos de Jerusalén. El osario de Caifás se encontró, así que no es que se puedan encontrar solo osarios de gente corriente, como si lo que encontremos no pueda ser de nadie importante. ¿Por qué no? Creo que no se mide todo con el mismo rasero. Usted dice que ese Caifás es probablemente el sumo sacerdote que procesó a Jesús según los evangelios. Y sin embargo dice que este grupo de nombres no son más que nombres judíos muy comunes. ¿Por qué está tan convencido de que este es ese Caifás? En la misma tumba hay otros osarios menos elaborados que llevan el nombre de Caifás. No José, hijo de Caifás, sino solo el nombre de Caifás. O sea que definitivamente es la tumba de un clan, como lo eran todas las tumbas. Esta es la tumba del clan de Caifás. Uno de ellos debería haber sido José, hijo de Caifás, el que conocemos del Nuevo Testamento. Y los adornos del osario muestran claramente que es alguien de más categoría, así que...
Una decoración lujosa le ha convencido de que este es el Caifás de los... No, Caifás no es un nombre nada corriente. No es un nombre tan corriente como Jesús, José, Juan o María. Es un nombre raro. Es un nombre que conocemos tanto por fuentes judías como por el Nuevo Testamento. Y se corresponde con ese periodo y podría ser ese. El hecho es que nunca hemos encontrado en ninguna otra parte un osario con el nombre de José, hijo de Caifás. Nunca. Por otra parte, aquí hay un grupo de cosas únicas. José, al que encontramos en esta tumba, y la forma concreta de ese nombre solo aparece en el Evangelio de San Marcos. Lo encontramos como hermano de Jesús solo en esta tumba. En ninguna otra, por lo que es tan raro como Caifás. De hecho, es más raro porque en la tumba de la familia de Caifás encuentran varios Caifás, y José solo aparece una vez en todos los miles de osarios hallados. Pero nadie dice que, con toda probabilidad, esta es la tumba de Jesús de Nazaret. Nadie dice eso. El hecho de que las probabilidades sean muy altas con Caifás no significa que este sea su sepulcro con certeza. Dentro no había una inscripción que dijera, yo crucifiqué a Jesús. No lo sabemos al 100%. En arqueología nunca estamos seguros de nada al 100%. Pero los expertos parecen sentirse muy bien relacionando algunos osarios con nombres famosos de los evangelios, siempre que nada pueda relacionarlos con la familia de Jesús. En la quinta estación de la Vía Dolorosa, el Vía Crucis que recorrió Jesús con la cruz a cuestas, encontramos una inscripción a Simón el Cireneo. Aquí fue donde hubo un momento histórico a la par que íntimo entre Jesús y un hombre llamado Simón. Según los evangelios, Jesús tropezó durante el Vía Crucis. Y Simón, que había ido de visita a Jerusalén desde Cirene, le ayudó a cargar con la cruz. Simón y su hijo Alejandro fueron de los primeros seguidores de Jesús. Los expertos están de acuerdo en que su osario ha sido hallado, aunque, curiosamente, descansa ignorado debajo del estante de un almacén en la parte de atrás de un edificio universitario. Bien, tenemos un osario que fue hallado en 1941. Una de las inscripciones dice claramente Alejandro, hijo de Simón. Alexandros Simonos. Ese está tallado claramente. Simón se puede ver muy claro. Exacto, Simón. Y al parecer, la tiza que está en el otro lado está ya muy desgastada. Tiene los dos nombres. Alejandro arriba, Simón debajo. Lo que indicaría que en este osario se metieron esos dos individuos. En la tapa del osario está inscrito el nombre del lugar, Cirene, en la Libia moderna. Simón el Cireneo aparece en el Nuevo Testamento ayudando a Jesús a llevar su cruz. Si los estudiosos coinciden en que este es su osario, seguramente lo sea. Y en ese caso es uno de los objetos más importantes de la cristiandad. ¿Y por qué está olvidado debajo de una mesa? Parte de la razón es que hace muchos años que lo encontraron, en 1941. Eso fue mucho antes de que hubiera revistas populares sobre arqueología bíblica para profanos. Y por eso escapó a la atención pública. Hay que tener un publicista, hay que tener a alguien que diga, vaya, esto es algo importante, vamos a resaltarlo, ¿verdad? ¿Y si no acaba escondido en un almacén? Acaba escondido en un almacén. A lo mejor podemos ver esa inscripción verde. Si traemos la luz aquí, quizá esta vez podamos leerla. Sí. Oh, sí. Mirad esto. Sincha, ven aquí, mira esto. Olvídate de lo verde por el momento. Mira. No. Está cincelado. Creo que eso no se ha publicado. No se ha publicado, ¿verdad? No aparece en ninguna de las publicaciones. En el osario de Simón de Cirene, el hombre que ayudó a Jesús a llevar la cruz, encontramos el mismo símbolo que aparece grabado encima de la entrada de la tumba de Talpiot, la tumba que albergaba el osario con la inscripción Jesús, hijo de José. Yo nunca he oído hablar de esto. Estoy alucinado.
Bueno, no me lo esperaba. Yo quería leer las letras verdes. No buscaba símbolos de los primeros cristianos. Símbolos de los primeros cristianos. ¿Este símbolo será anterior al de la cruz? ¿Es posible que el símbolo marcado en la tumba de Talpiot se convirtiera en el símbolo del movimiento de Jesús? Si la tumba pertenece a Jesús y su familia, sí lo es. Nada, mirad, nada. No va a ninguna parte. ¿Se mueve algo? Creo que es el plástico. ¿Sabes, Sincha? Te diré que tenemos una seria obstrucción. Simcha, creo que en este punto tenemos que llamar a un fontanero. ¿Vamos a entrar en la tumba con un fontanero? ¿Tienes una idea mejor? Itai, Sí. necesitamos un fontanero. ¿Ahora? No, ahora no vendrá nadie. Son casi las 9 de la noche. Pues llámalos ahora y que vengan mañana. Eso es una locura. Llamaremos al fontanero. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Hace más de 25 años, los arqueólogos encontraron 4 osarios relacionados con Jesús y su familia. Después descubrieron otra inscripción en un 5.º osario. La inscripción tiene 2 partes. La segunda parte dice Mara, mientras que la primera es un diminutivo de Mariamne. Y aunque nadie había visto ese nombre en un osario, se tradujo como otra versión más de María. María, conocida también como Mara. Pero, ¿tendría sentido encontrar en la tumba de la familia de Jesús 2 osarios con el nombre de María? Primero María, el nombre usado en los evangelios para referirse a la Virgen. Y segundo, un modo muy raro de escribir Miriam y el nombre Mara. Quizá tuviera sentido si la segunda María, esa Mariamne, fuera María Magdalena. María Magdalena nos llega en el Nuevo Testamento no solo con un nombre, sino con un nombre y un título. Según los estudiosos, ella es María de Magdala, María Magdalena. Magdala era un centro comercial importante cercano al mar de Galilea. La gente de Magdala hablaba griego además de arameo. Las tradiciones cristianas sugieren que María Magdalena y su hermano Felipe predicaban a los judíos de habla griega. Y es bastante probable que la familia y los seguidores de María Magdalena escribieran su nombre en griego. El osario de Mariamne es el único con una inscripción griega encontrado en la tumba de Talpiot. Supongamos que en esta misma tumba de Talpiot, la segunda María Sí. fuera identificada claramente como María Magdalena. Supongámoslo. Sí. ¿Cuál sería su reacción con ese nombre dentro de este grupo? Sería fascinante y desde luego atraería mucha más atención y suscitaría muchas más preguntas. Pero no lo es. No tenemos a María de Magdala en la tumba. Si uno de los osarios hubiera puesto María Magdalena, yo habría dicho, vaya, y me habría quedado muy impresionada. Si ahí hubieran escrito María, procedente de Magdala, o María Magdalena, habría sido muy interesante. Si la inscripción de Mariamne se pudiera relacionar con María Magdalena, sería mucho más interesante. Sería extraordinario estadísticamente, porque podríamos crear una ecuación de probabilidades combinadas para el grupo de Talpiot que incluyera a Mariamne. Lo que ocurre cuando haces eso es que los factores de probabilidades individuales, aunque no sean muy grandes en un caso en particular, al multiplicarlos todos juntos,
empiezas a formar una imagen del conjunto, que ya sí es en realidad un suceso muy raro. Como Forberger adopta un enfoque conservador, elimina Matia por completo, puesto que no es un miembro conocido de la familia más próxima a Jesús. Forberger divide también el resultado por 4 para compensar por cualquier prejuicio no intencionado en los datos históricos, y a continuación vuelve a dividir el resultado por 1000, que son todas las tumbas del siglo I en Jerusalén. Al final, su modelo concluye que solo hay una probabilidad entre 600 de que la tumba de Talpiot no sea la tumba de la familia de Jesús, siempre que Mariamne se pueda vincular con María Magdalena. ¿Pero se puede? Una de las historias más famosas asociadas con María Magdalena está en el Evangelio de San Juan, donde Jesús impide la lapidación de una mujer condenada por adulterio. Pero en el texto no hay nada que indique que la mujer, cuyo nombre no se da, sea Magdalena. Es una tradición cristiana posterior la que ha relacionado a la adúltera con la Magdalena, igual que la ha relacionado también con la historia de otra mujer, a la que no se nombra en el Evangelio de San Lucas, nombrada solo como una pecadora que unge los pies de Jesús y los seca con su cabello. En la actualidad, los estudiosos creen que María Magdalena y las dos mujeres no nombradas en San Lucas y San Juan son mujeres distintas. La tradición de vincular a María Magdalena con esas llamadas pecadoras se remonta a un giro de la Iglesia en los últimos siglos, cuando se excluyó a las mujeres de ser consagradas como líderes religiosos. Antes de ese tiempo, sí se ordenaba a las mujeres. Y María Magdalena es muy respetada como misionera en muchos escritos de los primeros cristianos. Creo que María Magdalena fue una persona muy importante en el movimiento de Jesús. Tan importante que creo, y esto es opinión mía, sé que no represento a nadie más, pero creo que ella es la auténtica fundadora de la cristiandad. En la época de Jesús, María Magdalena fue uno de los grandes apóstoles, a la par con Pedro, pero después del Nuevo Testamento, decimos que es una prostituta. Y esa oposición a María Magdalena dentro del Nuevo Testamento y después del Nuevo Testamento, para mí es la prueba más segura de que ella fue muy importante. El fuerte liderazgo de María Magdalena seguramente se vería con recelo en una iglesia cada vez más dominada por los hombres. Por eso, a partir del siglo II, cuando los padres de la iglesia empezaron a suprimir los primeros escritos cristianos por docenas, la iglesia rechazó 2 textos que mostraban una gran estima por María Magdalena: el Evangelio de María Magdalena y un texto que describía el ministerio de su hermano, el Evangelio de Felipe. Durante siglos solo quedaron fragmentos de esos textos y algunas partes se consideran perdidas para siempre. Pero en 1974, en un antiguo monasterio del monte Athos, en Grecia, un profesor de la Universidad de Harvard, François Bobon, descubrió un manuscrito de 700 años de antigüedad. Era la copia más completa jamás encontrada del Evangelio de Felipe, un texto del siglo IV. En él, Bobón afirma haber encontrado una descripción temprana de María Magdalena, no adulterada por la tradición cristiana posterior. En el Evangelio de Felipe, ella aparece totalmente... no se menciona su vida anterior. Aparece como una misionera cristiana. Y está por completo al mismo nivel que los misioneros masculinos. Predica, enseña, bautiza... hasta lleva el título de apóstol. Si en el movimiento cristiano del principio María Magdalena era una apóstol, el alias de Mara encontrado en el osario de Mariamne podía deberse a algo extraordinario. Mara en arameo significa maestra.
Mara, la maestra. Todavía hoy, si vamos al corredor armenio, el arzobispo o alguno de los sacerdotes será Mar Samuel, o Mar, como se llame, señor maestro. Todavía se oye hoy en día. Es una muestra de respeto para un rabino, para un profesor relacionado con el Mara, el señor, el maestro. En el Evangelio de Felipe está claro que María Magdalena es respetada como predicadora, bautista y apóstol. Fuerte, fiel y cercana a Jesús. Entonces tendría sentido que sus seguidores la llamaran Mara, maestra. Pero, ¿qué pasa con las letras del primer nombre de la inscripción? Ese Mariamne jamás encontrado ni antes ni después en otro osario. En el Evangelio de Felipe, el nombre de María Magdalena se deletrea M-A-R-I-A-M-N-E, Mariamne. En los evangelios sinópticos y en algunos textos no canónicos, como el Evangelio de María, el Pistis Sofía, etc., Mariamne es la misma mujer que María de Magdala o María Magdalena. El Evangelio de Felipe parece explicar todos los misterios detrás de esta inscripción. Pero si este es de verdad el osario de María Magdalena, entonces hay una cosa más que necesita investigarse. La creencia más común, basada en la tradición medieval, es que después de la muerte de Jesús, los discípulos fueron expulsados de Judea y se dispersaron por muchos países, viajando y predicando la palabra de Dios. Tiempo después, María Magdalena terminó en Francia, donde pasó sus últimos días. Según esa tradición cristiana, sería imposible encontrar el ataúd de María Magdalena en Talpiot, Jerusalén. No obstante, en el Evangelio de Felipe, escrito en el siglo IV, y que supone el relato más antiguo conocido de los viajes de María Magdalena, ella no muere en Francia. Según el Evangelio de Felipe, al final de la historia, se dice que Mariamne vuelve a casa, a Israel, al Valle del Jordán. Y el autor hace una alusión a que es allí donde muere y donde la entierran. El Evangelio de Felipe nos dice claramente que María Magdalena, la apóstol en la que más confía Jesús, muere aquí, en Jerusalén. ¿Sería de verdad tan improbable encontrarla enterrada al lado de Jesús, en la tumba de la familia de Jesús?